Tlalnepantla ancestral. En el corazón del actual Valle de México, donde hoy se extiende la zona urbana de Tlalnepantla, se ocultan huellas poderosas de un pasado que antecede a la conquista española. Un territorio donde cerros, templos y monolitos fueron testigos de ceremonias, guerras y conflictos rituales que marcaron la vida de los antiguos pueblos. Este documental nos llevará a recorrer los vestigios prehispánicos de Tenayuca, el Cerro del Tenayo, Santa Cecilia Catitlán y los enigmáticos monolitos que aún nos hablan de sus dioses. Tenayuca, la muralla de serpientes. Nuestra travesía comienza en Tenayuca, conocida como la ciudad amurallada de serpientes, fundada alrededor del siglo VIII. Este fue uno de los centros más importantes de los pueblos chichimecas y acolhuas antes de integrarse al poderío mexica. Su templo principal, el Templo Mayor de Tenayuca, es una imponente pirámide de estilo mexica rodeada por un muro de esculturas en forma de serpientes, símbolo de fertilidad, renovación y poder. Estas serpientes de piedra parecen resguardar aún hoy la energía de un sitio que funcionó como epicentro político y religioso. Desde aquí se organizaban alianzas, rituales agrícolas y ceremonias dedicadas a deidades como Tlaloc, señor de la lluvia, y Huitzilopochtli, dios solar y de la guerra. Tenayuca representó en su tiempo un verdadero bastión de poder en la región noroccidental del lago de Texcoco. Desde Tenayuca partía una antigua calzada que se extendía sobre el agua, cruzando el inmenso lago de Texcoco. Este camino de piedra y tierra firme comunicaba directamente con Tlatelolco, el gran centro comercial del México antiguo. Era una vía de intercambio por donde transitaban comerciantes, peregrinos y guerreros, uniendo a Tenayuca con el corazón económico del valle. El Cerro del Tenayo y sus canteras. Al elevar la vista, al norte se levanta el Cerro del Tenayo, guardián natural de Tlalnepantla. Su nombre proviene del náhuatl Tenamitl, muralla, y yo, lugar, es decir, lugar amurallado. Durante siglos este cerro fue fuente de recursos, pues de sus canteras se extrajeron las piedras con las que edificaron templos y calzadas. Los pueblos prehispánicos reconocían en el Cerro del Tenayo no solo un depósito de materiales, sino también un espacio sagrado. En su cima, los sacerdotes realizaban observaciones astronómicas y rituales vinculados con el ciclo agrícola y con la renovación del fuego, símbolo del tiempo que renace. El petroglifo del fuego nuevo y la diosa del maíz. En la parte más alta del Cerro del Tenayo se conserva un petroglifo enigmático vinculado al ritual del fuego nuevo. Este acontecimiento, celebrado cada 52 años, era uno de los monumentos más solemnes del calendario mexica. Cuando el ciclo se cerraba, se apagaban todos los fuegos y en la cima de los cerros sagrados se encendía uno nuevo para asegurar que el sol seguiría su curso. Ese grabado en la roca no solo es un símbolo, es un eco material de una ceremonia que definía la continuidad de la vida. Cerca de ahí otro vestigio sobresale, el monolito de la diosa del maíz, representación femenina que encarna la abundancia agrícola. Este monumento conecta a Tlalnepantla con la antigua cosmovisión mesoamericana, donde el maíz era mucho más que un alimento, era el origen mismo de la humanidad, la materia de la que los hombres fueron creados, según el mito del quinto sol y otras tradiciones. El Cerro del Tenayo, conocido en la antigüedad como Oxtopolco, cuyo nombre significa lugar de muchas cuevas, resguarda una historia profundamente ligada a los orígenes de los pueblos chichimecas. Según la tradición, hacia el año 1224, guiados por Xolotl, los primeros grupos que arribaron a esta región encontraron en sus cavernas refugio temporal y recintos ceremoniales. Con el paso del tiempo, estos espacios adquirieron un carácter sagrado. Fueron convertidos en depósitos mortuorios de linajes importantes, marcando así la relación entre el cerro y la memoria y lo sagrado. Hoy, sin embargo, este legado se ve amenazado.
Muchas de sus cuevas han sido saqueadas y en tiempos recientes profanadas por el vandalismo de grafitis que desconocen y minimizan el valor histórico y espiritual de este sitio ancestral. Santa Cecilia Catitlán, templo y linaje. Nuestro recorrido nos lleva ahora a Santa Cecilia Catitlán, otro núcleo fundamental de Tlalnepantla prehispánico. Aquí se erige un pequeño pero imponente templo piramidal restaurado con gran fidelidad a sus formas originales. Se piensa que fue levantado por grupos acolhuas o mexicas hacia el periodo posclásico tardío. Este templo estaba dedicado probablemente a Huitzilopochtli y servía como espacio ritual para comunidades locales. Hoy, el museo de sitio resguarda esculturas y ofrendas que hablan de un lugar profundamente conectado con el culto solar y con las prácticas guerreras. Santa Cecilia funcionó como un punto de encuentro entre pueblos y su templo, aunque más modesto que el de Tenayuca, refleja la misma energía de control territorial y espiritual. El monolito de Xipetotec en el Panteón de los Recuerdos. Finalmente, llegamos a uno de los hallazgos más inquietantes, el monolito de Xipetotec, conservado en el Panteón Jardín de los Recuerdos. Esta imponente escultura muestra al dios desollado, deidad de la renovación agrícola y la fertilidad. Para los pueblos nahuas, Xipetotec representaba la renovación de la vida a través del sacrificio. Los sacerdotes portaban pieles humanas desolladas para simbolizar el renacer de la naturaleza, como la tierra que se despoja de su corteza seca para dar paso al verdor. El monolito de Xipetotec es una de las piezas más impactantes de Tlalnepantla, no solo por su talla y dimensiones, sino por el significado ritual que encierra. Este hallazgo nos recuerda la profunda conexión de los antiguos con la muerte como vía hacia la regeneración de la vida. Desde el sitio donde se erigió el monolito sagrado, los antiguos podían contemplar la vasta laguna extendiéndose hasta el horizonte. Entre brumas y reflejos del agua, a lo lejos se alzaba la majestuosa Tenochtitlán, centro del poder mexica, brillando como una isla sagrada en medio del lago. Conclusión. El recorrido por Tenayuca, el Cerro del Tenayo, Santa Cecilia y los monolitos sagrados nos revela que Tlalnepantla fue mucho más que un punto intermedio en el mapa del México antiguo. Fue un espacio donde confluyeron culturas, creencias y símbolos universales de la cosmovisión mesoamericana. Sus pirámides, petroglifos y esculturas no son meros restos arqueológicos, son testimonio de un pueblo que veía en el sol, el maíz, el fuego y la renovación de la vida los pilares de su existencia. Hoy entre avenidas, colonias y fábricas aún laten las huellas de ese pasado, recordándonos que bajo la modernidad de Tlalnepantla se esconde un legado milenario que espera por ser comprendido, preservado y valorado.